Un dragón no es una fantasía frívola, sean cuales sean sus orígenes, en lo fáctico, en la invención. El dragón en la leyenda es una poderosa creación de la imaginación de los hombres, más rica en significado de lo que un carro de oro lo sería. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más profundos, retorcidos, pero también fascinantes de la imaginación humana. Oye, ¿por qué sin lentes, güey? ¿Quieres oír una anécdota verdaderamente triste? Sí, por favor. Ok, yo he usado lentes desde que tengo a lo mejor 17, 18 años. Toda la vida he usado lentes. Y de repente el año pasado me dijo mi señora esposa, que le mando un beso, oye, pues ¿por qué no te operas con láser y a lo mejor dejas de usar lentes? Y dije, pues no es mala idea, ¿no? Siempre he usado unas dioptrías no muy diferentes. Llegué con un cuate que es no voy a decir su nombre para evitar quemar a nadie, pero me hizo una serie de estudios, o sea, fueron varios estudios, no fue uno solo, fueron varios días y de todo. Y entonces cuando regreso con él, me dice, oye, fíjate que te puedo operar, pero hay un problema. Tú tienes tanto miopía como astigmatismo. Entonces solo puedo operar una de las dos. ¿Eso qué quiere decir? Que seguirías usando lentes. Entonces no vale la pena. Yo dije, bueno, pues ni pedo, no me hagas. Pero hazme unos lentes nuevos, que la chingada y no sé qué. Me hizo unos lentes nuevos. A partir de que me hizo esos lentes nuevos, ya no veo bien. Ni con los lentes. Ojo, regresé a mis lentes viejos, ¿no? Okay, ajá. Con los de él no veía bien. Regresé a los lentes viejos y ya no veo bien. Entonces de cerca... Ya con los lentes no veo bien. Oye, ¿y no hay garantía o algo? Pues no sé, yo ya iba a lamentar la madre. Ahora, ojo, ¿cómo le dices? Es que ahora veo bien sin lentes de cerca. O sea, es como un problema. No creo que me acuerdo de nada porque no hizo nada, ¿no? Pero entonces ahora para leer de cerca o ver cosas de cerca, me tengo que quitar los lentes. Ese es el pedo que luego de que los amigos hagan chambas para ti, porque es cuate y cómo le dices, oye, pues... Ya me dejaste más churpo, ¿no? Jodido. Entonces esa es la anécdota de los lentes. No tiene nada que ver con el programa de hoy, pero sí me sorprendió. Sí me sorprendió mucho. Dije, cabrón, mira, como cuando le quitan las rueditas a la bicicleta. Sí, como, mijo... ¡Va solo! ¡Va solo, mijito! Sí, pues momento que queda para la anécdota, Lucifagor. Oye, fíjate que el tema de hoy, pues sabrás que es uno de mis temas favoritos y pilar para este programa, porque en su nombre lleva la consigna, ¿no? De dragones, zombies y marcianos. Teníamos que hacer este programa. Digo, ya sé, los que son seguidores de tiempo atrás, y cuando digo de tiempo atrás hablo de mucho tiempo atrás, saben que ya hay un capítulo que habla de dragones, pero esto sucedió cuando todavía grabábamos, creo que en mensaje. Sí, ¿no? Era una cosa bien muy culera la cosa. Entonces nos pareció que era importante, y más siendo parte del título de este programa, traer a los dragones de regreso y hablar un poco de ellos, y más... Ahora que regresó la danza de los dragones, o bueno, la casa del dragón, que este programa no va a tratar de la casa del dragón. Sí, no. Sin embargo, pues eso nos dio como saborcito de regreso. Y eso, y además, pues, el pretexto, ¿no? De esta chulada del regalazo. Tú platícala para que veas. No, pues es que ustedes saben, digo, si vieron el episodio anterior, el señor Lucifagor me obsequió este libro que tú también yo compré mi igualito también. Están en las bibliotecas personales. Y me llamó muchísimo la atención porque, miren, es de verdad un libro muy pequeño. Sin embargo, como bien mencionaste que ya habíamos tenido oportunidad de hacer un programa de dragones, ya le habíamos investigado. Pues además es un tema que nos gusta mucho. Entonces, pues sí, perdidos no estamos. Y entonces, al empezar a leerlo, me sorprendió mucho el nivel de investigación que tiene para hacer una obra tan pequeña. Porque se va incluso o actualiza mitos, si es que eso es posible, o actualiza, mejor dicho, las investigaciones que se han realizado para con efecto de estos mitos. Y tiene información muy precisa. Me gustó mucho. Me gustó mucho que no había visto. Digo, seguro hay más libros que hablan de dragones. No creo que haya uno específico. Pero esta versión en especial me gustó mucho. Es concentrado a la vez, o sea, tiene un chorro de información, pero no es tanta información de golpe, sino está bien concentrado. Está bien. Y me gustaron mucho las fotos, ¿sabes? Sí, mucha sustancia, ¿eh? Y trae pinturas, unos retablos bien bonitos, sobre todo del Renacimiento y, bueno, obras que... Nomás para la anécdota, ahora que estuve por ahí de vacaciones, viajé por un museo, el Museo del Prado, y tiene pues sí es como una mini biblioteca. Y tiene de todo, ¿eh? O sea, imagínense que no tiene nada que ver realmente con el tipo de arte que hay ahí. Un poco, tal vez.
pero me lo encontré por ahí y dije, me Sí, lo llevo. fíjate Señores. que yo sí soy muy fan de las bibliotecas de los museos, porque luego suelen Siempre hay. tener en estos especiales o estos tomos en donde tienen las obras fotografiadas y la explicación, bueno, no explicación, sino los datos generales. Había un par, pero eran unas cosas Sí, no, así no, que no, dije, son no. unos monstruos, pero pues creo que sí vale la pena porque luego estás ahí viendo en el museo y como que no, además hay mucha gente Hay y mucha gente, no sabes qué voltear a sí, ver, exacto, exacto. no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y, Entonces, pues creo que es una buena manera para seguir disfrutando de tu visita tiempo después que vayas, ¿no? Pues bueno, entonces este libro fue el que inspiró el programa del día de hoy y es que me llama muchísimo la atención el origen del mito y que creo que de todo lo que hemos platicado, este debe de ser uno de los más arraigados a la humanidad. O sea, no hablo de una civilización, hablo en general de la humanidad. Y es que me llama mucho la atención este dato. Fíjate, en el 2013, un estudio científico investigó los orígenes del arquetipo del dragón utilizando las herramientas de análisis filogenético, una técnica en la que se comparan genes, o en este caso, memes o elementos narrativos. Háblese de meme no como lo que actualmente... sí, o sea, memes, o sea, sacan memes de dragones Sí, y no, los no, comparan. sí, no, no lo que conocemos hoy en día, sino del origen de estas Claro. imágenes y estas inscripciones que luego suelen encontrarse. Esto ya fue la conclusión del otro programa, pero aquí vamos a empezar con esto. Los dragones están en prácticamente todas las culturas o en la mayoría de las culturas del hombre. Están, y lo más impresionante es que son culturas que teóricamente no se conocen. Tuvieron contacto. No tuvieron Sí. contacto cuando iniciaron estas leyendas o digamos, estos mitos de los dragones. Ejemplo clarísimo, pues aquí tenemos a Kukulcán, o bueno, tenemos a Quetzalcóatl, sí. que básicamente es un dragón, y si lo comparas con los dragones chinos, Es muy similar. Es ¿no? muy similar, pero estas dos culturas, para cuando ya existían estos arquetipos, no se conocían. Por supuesto que no. Lo mismo sucede por ahí, tenemos en Egipto o tenemos, por ejemplo, obviamente la parte de los vikingos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que muchas culturas que no se conocen entre sí conozcan la misma cosa? Y similares, ¿no? Incluso en su versión visual. Visual son muy parecidos. Y fíjate, y esto es lo que me voló la cabeza. El estudio concluyó que los atributos fundamentales del mito o concepto del dragón se originaron hace al menos 75,000 años atrás. O sea, no es propio de la civilización de Babilonia, ni de los sumerios, no es propio de ni de las precolombinas, bueno, en este caso de las culturas mesoamericanas como los olmecas, pues, que son muy antiguas, no son propias incluso de los chinos, que es una de las principales fuentes, es propio del humano. De la humanidad, Sí, o sea, sí, sí. es un ser, y por decirlo de alguna manera ser, pero es un mito que ha existido siempre con el hombre, ha estado muy, muy pegadito con el hombre siempre, aunque, ojo, no siempre se ha pensado que hay dragones, ¿no? Sí, no, bueno, es la cosa. Bueno, como los vemos aquí al menos con alas. Esta imagen no. Esta imagen no es. Sin embargo, siempre ha habido esta idea de una criatura que tiene aparte atributos similares, ¿no? Este atributo, por ejemplo, de echar fuego, que es un poco similar, el atributo de volar. En algunos casos. Sí. Algunos casos que vuelan sin alas, por ejemplo, el propósito, ¿no? De cada uno. Algunos cuidan tesoros o algunos princesas. cuidan, otros son sabios. O sea, hay como toda esta cultura al respecto de los dragones que me parece que se ha hecho mucho más popular cada vez. A lo mejor, pues obviamente yo vivo lo que vivo en mi tiempo. Pero me parece que Juego de Tronos ha jugado un papel muy interesante en lo que a dragones. Obviamente, Calabozos y Dragones ha jugado un juego muy importante en cuanto a crear la cultura. Si bien hay mucha historia por ahí detrás, pero al menos en este hoy de hoy, esos son estos dragones como que lo han hecho muy popular de regreso o ha traído muy, muy fuerte de regreso este mito. El tema nunca ha salido de moda, ¿no? ¿A poco no?
¿quién no llegó a pensar en tener un tatuaje de dragón así bien mamalón en el brazo? Sí. O ser parte de algún... En el brazo o en la nalga. Ay, perdón. Y ese sí que escupe fuego, ¿no? Ese sí escupe. Y cuando, oye, con las chimichangas que me comí, todavía peor. Pero siempre ha estado, ¿no? Como presente y como que ver un dragón siempre es chingón. Es que es poder. Sí, claro, por supuesto. Es ¿Quién una- puede volar y quemar cosas? Poder, quemar cosas, destruir, es sumamente fuerte, o sea, y algo es que es sumamente sabio, ¿no? Sí, Entonces, que eso se lo debemos a Tolkien y bueno, ahorita llegaremos ahí. Te estaba platicando del origen del mito, que estamos hablando de 75,000 años atrás, hasta bueno, se dice que incluso podrían ser 100,000 años atrás. Esto significa que nace con la humanidad. Y algo que me llamó la atención es que esto se identifica en el sur de África entre los humanos que después lo difundieron por todo el mundo. Cuando hablamos de esta migración que hubo y esta población, al final surge de África y pues desde ahí se pudieron empezar a identificar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿De dónde surge? ¿Por qué es que surge este mito entre esas civilizaciones? y curiosamente, ¿no? Porque había otras criaturas por ahí. Además, sí. O sea, ya había algunos otros animales que pues a lo mejor sí había animales en común, o tal vez no lo sé. Pero se lo llevaron por todos lados. Sí, y yo creo que hemos platicado de seres como el hombre lobo, ¿no? Ya tuvimos oportunidad Claro. de platicar de cómo el humano, bueno, estas civilizaciones tempranas, tomaban elementos de depredadores a los que más le temían y los juntaban, ¿no? conjuntaban, ¿no? Y entonces tenían esta especie de Frankenstein imaginativo. Sí, un poco y- parecido al Wendigo, Ajá, pareció que exacto, mezclaban exacto. todas estas cosas, agarraban todo lo que me da miedo y pum, Y vale, plum, ahí ¿no? está. Entonces tenemos coco. el miedo innato a los depredadores. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier cultura que te encuentres, y hablando en el estado primario de la civilización, ¿en qué cultura? De la civilización. Hablando del estado primario de la civilización, cuando todavía vivíamos en cuevas. Cuevas. ¿No? Entonces teníamos este miedo, que sabíamos que, o el humano ya sabía que una serpiente podía morderte y pues podías envenenarte Que bien es claro que hay serpientes en todos lados. en todas partes, ¿no? O sea, si bien hay animales que no estaban en todos los lugares, las serpientes Están casi en, los en reptiles todas partes. están en todos Entonces, ¿qué es el peor miedo? Si ya le tengo miedo a una serpiente que me muerde y me envenena, ahora imagínate una serpiente gigante, puta, pues es mi peor miedo. lados. Que después de ¿No? morderme, envenenarme, me va a comer. Así, ¿no? Y entonces Claro. yo creo que estos miedos tienden a amplificarse conforme se van transmitiendo y pues Sí, de ahí nace un posible inicio. Pero ¿no? aquí la pregunta importante, Davo, es, ok, sí, el dragón y todo esto, pero había dinosaurios, había mamuts, había todas estas cosas, y si bien hay pinturas y todo esto, no se tiene la cultura del mamut por todos lados, ¿no? No. O sea, no hay esta cultura del trepanosaurio en todas las historias, El ¿no? trepanosaurio, Ese lo yo acabo de conozco. inventar, ok, ¿no? lo No, inventé. yo pensé que le decías, así le dicen a un cuate. Ah, El trepanosaurio. el trepanosaurio, Sí, agarrasaurios. Sí, sí. Ahí les El cuento trepasaurios. Garritas. No, pero no había una. No hay este tipo de leyendas, ¿no? O sea, no se difundió tanto como. Y en teoría hubieran estado, pues, por ahí, ¿no? Bueno, También le hubieran tenido miedo por ahí, ¿no? también podríamos mencionar el elemento de los fósiles, ¿no? Que se encuentran fósiles de animales enormes y que en muchos casos, pues tenías por ejemplo, los pterodáctilos, que pues eran estas grandes aves que se llegan a encontrar. Sobre todo, hablamos de que ya avanzando la humanidad, cuando empiezan ya a hacer fortificaciones, empiezan a utilizar ya materiales de cantera, pues esos empiezan a excavar y empiezan a descubrir fósiles Cosas. de cráneos enormes, de vértebras enormes, de fémures gigantescos y pues obviamente ya tengo el miedo al pinche león que me puede venir a comer en la noche o a un águila gigante que pueda Claro. llevarme. Y ya entonces estoy descubriendo también un pinche huesote Claro. que pertenece a esa gran bestia. Que fíjate que aquí es muy interesante. Hoy has visto dinosaurios en todos lados. Sabes cómo son, o bueno, cómo eran. Conoces su tamaño, sus dimensiones. Conoces cómo estaban conformados. Ya se ha estudiado muchísimo al respecto. Y hoy, si a ti te dicen un tiranosaurio, pues ubicas perfecto como eso. Así es. Pero trasládate
¿Cuántos años atrás? Híjole, pues estábamos hablando, por 1000 ejemplo... años atrás. No, muchísimo más. 2000 años atrás. Yo le tiraría unos O 10,000 sea, años atrás. Trasládate 10,000 años atrás. Estás excavando y te encuentras el cráneo de una madre así enorme. Y pues tú no ves, digamos que tú al excavar el cráneo, pues tú no ves la formita así como luego No, te la claro. ponen en las películas, ¿no? Tú no ves al animal así. Sí, no. Pues tú ves una serie de huesos ahí aventados. Y no tienes ni... Y no sabes qué es, pero lo que sí estás seguro es que es una madre enorme. Claro. Y entonces eso puede... Lo platicamos en su momento, por ejemplo, con los cíclopes, ¿no? Que encontraron el cráneo de un mamut. De un mamut y dijeron, enano. es un güey. Sí, y que claro. tiene un hueco acá por la cuestión de la Claro, trompa. ahí va un ojo. ¿A huevo? Ah, güey. Pues sí, imagínate, luego te No, toca lo una... mismo, tú imagínate, ves esta madre así enorme de un tiranosaurio, vamos a decir, o un estegosaurio, uno de los que son largos, Sí, no sí, sé cómo sí, se llaman estos que son largos, tienen como la cabeza así. El pitosaurio. El chupasaurio. El comesaurio. Sí, sí. Bueno, esas madres. El sesientansaurio, ¿no? No, ya. Ya sabes, me estás albureando, güey. Ya, oye, ven lo que pasa, no puede uno hablar serio porque el chavo luego empieza Oye, a alburear. ¿no? un dato súper random. ¿Tú sabías que los cocodrilos no dejan de crecer hasta que los matan? ¿En serio? Sí. Oh. Pueden llegar a ser enormes. Yo tengo un dato mejor, güey. Ok. Hay un tipo de cocodrilo, creo que es el gavial, pero hay un tipo de cocodrilo que tiene 2 órganos reproductores. Y somehow alguien descubrió que cuando le cortas uno, por ese es el que tenía predilección. Ok. No sé cómo lo descubrieron, no sé Ok, quién le preguntó. Ok, sí, es como... Y la verdad, este dato lo agarré de TikTok, entonces tampoco puede ser veraz, pero Ok. me llamó la atención. Si le rascas la pancita y se pone contento, es macho. Es macho. Pero si se pone contenta, pues es hembra, ¿no? Sí, Sí. si no te muerde, pues ya sabes que sí hay, ¿no? Otra cosa que también inspiró este gran mito, y hablo en la etapa temprana de la civilización, de la humanidad, es la observación del comportamiento de los animales en la vida real, ¿no? Estos depredadores cazando a otros, sobre todo las aves rapaces, ¿no? Que cómo llegan y les rompían su madre. En Mesopotamia, las inundaciones del Tigris y del Éufrates eran caóticas y destructivas, por lo que representaban como un monstruo acuático. O sea, esa era la O sea, explicación. llegó es que vino un dragón y Exacto. se llevó todo. Y es que hay que acordarnos que Bueno, no se llamaba dragón en aquel entonces, ¿no? no, pero pues Pero bueno, es esa es criatura. una, digamos, una traducción Claro. acercada, ¿no? Y también hay que acordarnos que, pues, en la etapa temprana de la humanidad, pues teníamos estos fenómenos, había que encontrarle una explicación a los fenómenos naturales. Temblaba, algo tenía que pasar, un dios estaba enojado, o algo, un monstruo, o algo venía, ¿no? ¿Qué? Tronaba, o un rayo caía, y era un dios que te estaba mandando. Siempre Esta se encontraba. es una autoobservación mía de mí, pero qué locura es que el hombre tiene esta necesidad de justificar. O sea, tienes esta necesidad de decir yo sé la verdad. Sobre todo el hombre casado, ¿no? No, sí, Siempre hay que justificar. Siempre hay que justificarlos. Es un pinche moretón aquí, ¿no? Y entonces, pero esa necesidad de justificar les llevaba a que tenían que encontrar una razón. Claro. Entonces dicen, si es un tsunami que vino, pues era un dragón que traía el agua, ¿no? Pero esa no es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, sobre Es la todo, naturaleza la necesidad de a todo ponerle etiquetas. O sea, sentir que soy el que todo lo sabe y mira, esto está así. Sí, a huevo. A huevo. Pues esa es la razón de este programa. Ok, entonces- Básicamente. bueno, pero aquí hablamos claramente que no lo sabemos todo. Acuérdate. Andamos allá averiguando cosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los primeros registros Ok. de estos mitos que pues ya vimos cómo empezaron a difundirse por el planeta y cuál es una de las primeras civilizaciones que se forma y sobre todo que se tiene registro? Pues la civilización mesopotámica, ¿no? Ahí es en donde empezamos a ver sobre todo Sumeria y Babilonia, estas civilizaciones que nacieron y se formaron al lado del Tigris y del Y te Éufrates. vas así como, ¿y qué pasó entonces? ¿Y ¿Nunca qué viste pasó? esos programas? Sí, claro, eran maravillosos. La historia de La historia de la humanidad. De la creo que humanidad. era, o la historia del hombre, creo que era. Muy bonito programa, ¿eh? Y bueno, nos transportamos hasta allá. Que, ojo, y este es un dato que de verdad me vuela la cabeza. Al mismo tiempo que se registraba esto en la antigua Babilonia, a este mismo tiempo, en China también se registraba algo. Nada más que aquí fueron los primeros registros escritos. De Ya un ser, con mano. con escritura cuneiforme, como sabemos en las tablillas de arcilla Sí, sí, que se escribía con esta cuña. Y allá En era- China
Tenían pinturas ya. Incluso se puede pensar más antiguas que los primeros registros en la Mesopotamia. Se habla que aquí menciona como 6.200 a 5.400 años antes de Cristo. En China hay representaciones zoomórficas muy tempranas. ¿Esto es lo más viejo que hemos ido al pasado? No recuerdo haber ido 5,000 años antes Pues en cuando ningún platicamos programa, ¿no? de la Odisea y de la Ilíada, pues sí. ¿Pero 5,000 sí eran? O de la Atlántida, más bien, sí le o pegamos sea, así medio. 5 o 6,000 años, 10,000 Pues años, sí, no sé si mira, tanto, ¿no? Vamos, hasta donde nos deje la imaginación, irnos para allá atrás. Pero entonces, esto es una representación gráfica y una representación escrita surge 4,000 años en los primeros registros de Mesopotamia. Y fíjate que leía por ahí que en China nadie sabía propiamente cómo era un dragón, pero todos conocían las características generales, ¿no? Entonces, por eso es que muchos tenían esas características, pero nunca eran iguales. Una cosa. Y esta es la parte que más me voló la cabeza. Hablamos de que 6.500 años atrás, en China, se registraba pinturas o se han datado pinturas de dragones, ¿no? Sabemos un poco cómo son las representaciones orientales, sobre todo del sureste y este de Asia, que son, pues, son digamos, una serpientes emplumadas, ¿no? Emplumadas, básicamente. Con cuernos de ciervo. Estos son como. Cara de camello. Cara de camello y patas de tigre. De tigre y vientre de pues, ostión. Sí, o algo así. ¿Estás hablando de Doña Carmen? No, aquí en el libro lo describieron muy bien, que eran lo que usaban los. ¿Cómo era el Transformer este? ¿Estás hablando de tu sábado? Es una amiga, le dicen la panza de ostión. No, pero fíjate, al mismo tiempo que se registra, bueno, no al mismo tiempo, pero en una época muy temprana. O sea, hablamos 6.500 años antes de Cristo en China, 4,000 años antes de Cristo en Mesopotamia, y en una época que se ha estimado, más o menos, aquí, ¿y por qué se me pierden los datos importantes? Porque Morphy llega a tu vida. Bueno, aquí en Mesoamérica se tenía también el conocimiento de Zipactli. Y ya habíamos platicado, de hecho, en uno de los primeros programas de esta nueva temporada, de esta nueva era del podcast, de los monstruos marinos. Y habíamos también hablado un poco de Zipactli, una criatura caótica y siempre hambrienta que existía antes de la formación de la Tierra actual. Su apariencia es un híbrido de cocodrilo, caimán, pez y sapo. Tenía bocas en todas las articulaciones de su cuerpo, lo que la hacía insaciable. Representa las aguas primordiales y el caos anterior a la creación ordenada. El mito de la creación nahua, especialmente en la leyenda de los soles, los dioses, entre ellos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, intentan crear el mundo, pero Zipactli devora todo lo que hacen. Y para derrotarlo, Tezcatlipoca, ese güey, usa su pie como cebo y pierde la pierna. Entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca descuartizan a Zipactli. De su cuerpo mutilado crean la tierra. Sus escamas se convierten en montañas, su pelo en plantas y así. Esto lo convierte en un ser anterior a la era actual y muchas deidades como Quetzalcóatl en su rol creador. Esta leyenda puede tener una antigüedad, se dice, que desde estas raíces de la historia desde el preclásico, que tiene más o menos está datada entre 1,000 años a 402 años antes de Cristo. Imagínate. Ok, aquí viene la parte que se me hizo muy interesante. Esta misma historia creacionista de que así se forma el mundo, también la tenían en Mesopotamia con la diosa de los dragones, Tiamat. Tiamat, by the way. Ahí está. Por cierto, miren esta, Tiamat. Que también es una manera de explicarse la creación del mundo. Y no era lo mismo con Jürgen, ¿cómo se llama? Claro, el de también. Los nórdicos. Sí, Jürgen Monster, Jürgen Downster. Aquí Downster o Jürgen... Jürgen Morgen. Guten Morgen. Ah, no, ese no lo conozco.
Jormungandr. Jormungand, disculpen Jormungandr. nuestro... Que también, ¿no? Jormungand pertenece a la... Y es esta serpiente que lucha rodea, con Thor, ¿no? Lucha con Thor y que Thor le gana al final, me parece. Y también es parte de la idea de la creación del mundo. Estás hablando, a ver, nórdicos, acá están los americanos, las mesoamericanas, tienes por acá los mesopotámicos, y los chinos. ¿Qué pedo? Y ¿no? todos en épocas, pues, donde no son brothers, ¿no? No se conocen. Es extraño, ¿no? Joseph Campbell tiene un libro muy interesante, se llama El vuelo del ganso salvaje. Y sí, es muy cómico el nombre, lo sé, pero vale la pena leerlo. Fíjate, habla... ¿Sentiste 15 años o qué? Sí, no, pues es que pues hay que darle vuelo a la hilacha, sí, ¿no? Claro. Habla de cómo las culturas comparten ideas y cómo todo esto sucede, él lo llama en el reino onírico. Sí, claro. En tus sueños. Exacto. Entonces, tú sabes que las representaciones o cómo nuestros miedos se manifiestan ante nosotros, pues es a través de los sueños. Claro. Yo creo que cualquier cultura que comparte ciertos depredadores en su ambiente, pues pueden compartir esto. ¿Qué pasa aquí en Mesoamérica? Pues caimanes, cocodrilos hay, ¿no? Bueno, en todos lados hay, ¿no? En China hay y no se hable del Medio Oriente, también tienen una especie de caimán. Entonces, serpientes, lo mencionabas hace rato, pues hay en todas partes también. Sí, entonces es un miedo. Los reptiles están en todos lados, entonces es un miedo que se puede pudiera estar ahí. ¿no? Y fíjate que oía algo muy curioso de un cuate que se dedica como a predicar la existencia de Dios. Entonces se da tiros con ateos, ¿no? O con gente que no cree. Y él justificaba un poco, él decía, es que hay cosas que sabemos porque ya lo sabemos. O sea, tú sabes que matar no está bien, no importa qué religión seas, sabes que no es correcto matar a alguien más, ¿no? Tú lo sabes, simplemente está en tu ADN, alguien lo puso ahí. Y esto, la parte del miedo a este tipo de criaturas, yo creo que está ahí. O sea, yo creo que ya lo traes. En la genética. Cualquiera que ve una serpiente normalmente tiene miedo. ¿Sí? O sea, normalmente la gente, salvo que seas a prueba de todo, ¿cómo se llama este programa? El que se murió con... Sí, pues, y mira lo que le pasó, ¿no? Mira lo que le pasó, pero... Sí, este sentimiento de repulsión y todo eso exacto, está ahí, ¿no? Ese sentimiento está ahí. No suelen gustarte los cocodrilos, ¿no? No suele ser un animal, digo, ahora ya es pues, a lo mejor un poco más diferente. Pero no son animales a los que te suelas acercar, ¿no? Te ponen un perro y normalmente todo el mundo se acerca. Porque yo creo que esa es información que ya viene escrita en nuestra genética. Eso es lo que creo, ya la traes ahí. Y estos miedos ya están ahí a estas criaturas o este tipo de cosas. Y ya estaba ahí desde hace mucho. Entonces, respetos a nuestros antepasados que, pues gracias a ellos y con base en todos los que perecieron experimentando si eran o no venenosas. Sí, ahora ¿Qué pasa si pica, no? Y ahora, gracias también al concepto de evolución, pues gracias a eso, ahora nosotros nacemos ya con esa información precargada. Pero ¿no? es muy curioso. Fuimos hace algún tiempo a Crococún, que es un parque un cocodrilario aquí en la Riviera, y te dejan ver a un cocodrilo de cerca e incluso le tocas la panza, ¿no? Y aún es la experiencia, aunque trae la boca cerrada y todo. Sí, no, pues no, está cabrón. Tiene, así como de, ay, güey, no haciendo algo Sol Gabrinsky. Digo, sí da cosita, ¿no? Te iba a decir una más temprana, pero también ya tiene sus años, una Salma Hayek con su... Bueno, con el pitón albino, ahí, ¿no? Me gusta, ese pitón sí me gustaría verlo, la verdad. Oye, fíjate, de las mesopotámicas, nada más para que le encuentres relación a la que te platiqué de Zipactlali, de cómo luchan entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y entre los dos la desmembran y con eso se forma la tierra, ¿no? Tenemos en Mesopotamia el Enuma Elish, que esta es una epopeya, creo que prediluviana, porque la otra epopeya, la de Gilgamesh, es postdiluviana. Ok. Entonces, no sé qué significa diluviana, pero... Del diluvio de las épocas bíblicas. Del diluvio universal. Haz de cuenta de hace un chingo de tiempo y hace no tanto un chingo de tiempo. Del diluvio que viene, ¿viste esa obra? No, la escuché, vi los comerciales. Muy popular. Pero no. Fíjate, el Enuma Elish, la epopeya de la creación de Babilonia. La diosa primordial de los océanos, Tiamat, es una gran dragón que ayuda a crear a los dioses y que da lugar al cielo y a la tierra tras ser destruida por el héroe Marduk. O sea, te das cuenta que también fue destruida,
en este caso... Es un monstruo y gracias es destruida. a ella se forma la Tierra. Pero fíjate cómo el dragón está ahí en las leyendas. No es cualquier leyenda, güey. No, son las leyendas de cómo se formó la cómo Tierra. se creó, o sea, ¿no? están en el Génesis, y no me refiero a la versión católica, me refiero al Génesis de cómo se crearon, cómo creían estas civilizaciones que se habían creado. Eso es viejo como mis calzones, ¿no? O sea, es muy viejo, güey. Sí, sí. Eso es bastante. O sea, y no hay otro animal, digo, a lo mejor hay otras culturas que lo tengan, pero la conexión entre este ser, este animal, muchas culturas y la creación del universo, la creación de la Tierra, creo que no hay otra así, ¿no? Entonces empieza a difundirse la civilización, la escritura, sobre todo la parte de la escritura. Claro. Empezamos a encontrar registros de la antigua Grecia. Y aquí conocemos al dracón griego, que de hecho la palabra dragón deriva del griego antiguo dracón, que hace referencia a un monstruo serpentino similar a una serpiente, pero más poderoso y temible. En la mitología griega proliferan los dragones. La serpiente mundial tónica pitón, similar a Jörmungandr, la serpiente mundial del mito nórdico. Es similar a sus contrapartes más antiguas y también parece a manos de un semidios heroico, a manos de un semidios heroico que es Apolo. Pero también hay otras variantes. La hidra de Lerna, que luchó contra Hércules, quien también se enfrentó al dragón Esperianto, que custodiaba el vellocino de oro en Jasón. Uh-huh. Entonces, también ahí tenemos... ¿Y qué es lo que la cultura griega, además del mito, hereda? Pues el término dracón, ¿no? Que es de ahí de donde nace. Que es interesante porque también hay un verbo que es darkeshai, que significa mirar fijamente o tener una mirada penetrante. Y entonces aquí hacen una mezcla en donde el dragón pudiera ser esta serpiente vigilante o esta serpiente, o sea, toda esta connotación... Como el ojo de Saurón, Como ¿no? El ojo de Saurón, que bien lo dijiste. Viene, entonces ya le das una connotación de más importancia al ser, o sea, no es un ser cualquiera, un ser... pues digamos que trabaja a base de instinto como pudiera ser un animal normal. Es un ser que tiene cierta sabiduría y cierta sabiduría, cierto, ¿no? Así es. Una cultura o una civilización, que permaneció hasta cierto punto aislada del resto fue la India. Y aquí también se genera un mito muy parecido al de muy parecido al de Tiamat. Sí, sí. Y unos que vienen más adelante, también al de Jörmungandr, este cabrón, en donde un héroe lucha contra este dragón, lo vence y pues es un mito creacionista. Aquí tenemos tal vez el relato escrito más antiguo de una batalla entre un dragón y un cazador de dragones. Se conserva en los himnos del sánscrito del Rig Veda, compuestos en el sur de Asia entre 1500 y 1200 antes de Cristo. Y estoy hablando de Vitra, el dragón serpiente. Vitra, el que cubre, o el de la nube de la tormenta. Vitra era uno de los asuras, los dioses oscuros de la cosmología hindú, más o menos equivalentes a los demonios. También era conocido como Aji, la serpiente. Originalmente creado cuando la planta mágica o elixir de los dioses, el soma, fue arrojada al fuego. Se decía que Vitra había adoptado un tamaño monstruoso. Al final se volvió tan inmenso que retuvo las aguas primordiales y envolvió todo el universo. De ahí su nombre. Hay paralelismos obvios con el mito de la serpiente del mundo de la mitología nórdica, claro, y más particularmente de Matuk y Tiamat. De nueva cuenta se enfrentan y con eso se crea el mundo. Ahora, todos estos que estás viendo son deidades, ¿no? Pero deidades que derivan posteriormente en la creación de la criatura. Porque no estás hablando de la criatura, no estás hablando del dragón, de este dragón. Estás hablando de los dioses creadores o de los seres creadores del universo. Ahí en la India, posteriormente, ya se tiene, como en muchos lados, un dragón o una versión, que son unos que se llaman Naga,
que son grandes serpientes, pues que se pueden convertir en humanos, curiosamente, y que son custodias de tesoros y de estas cosas. Y no te das cuenta de cómo podemos inmediatamente interpretar que son los grandes villanos de la historia, pero más que villanos, o yo creo que mejor... A mí me suena como antes de los villanos. Antes de los villanos, O sea, y no necesariamente villanos, sino son fuerzas de la naturaleza que pasan. Así que son enormemente grandes y descontroladas y que tiene que llegar este héroe a derrotarlas y a veces a matarlas para crear la tierra, ¿no? Sí, Bueno, lo que hay. Pero yo no las vería tanto como villanas, más bien las vería como estas fuerzas indetenibles, o sea, que son... Sí, son más grandes. A ver, ¿te acuerdas de esta película de Jóvenes Brujas? Sí, claro. Sí, Hay un momento que les preguntan quién es Mamón, este ser. Y les dice, mira, si Dios y el diablo estuvieran en un partido de fútbol, Manún sería el estadio y sería el viento y sería... Y creo que así son estas serpientes. Sí, o sea, son arriba de las deidades. O sea, son estas cosas inmensas, universales, que crean el mundo y que lo traen a cuestas y que necesitan un héroe para detenerlas para que pueda el mundo pues, florecer, ¿no? Claro. Y mira cómo, por ejemplo, los egipcios, otra civilización muy, muy antigua, estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, tenemos uno de los registros más claros de un dragón egipcio llamado Apep, también conocido como Apophis, una enorme serpiente del caos que intenta devorar al dios del sol Ra cada noche, ¿no? Es uno de los dragones, serpientes, más claros fuera de Mesopotamia. O sea, de nueva cuenta, metiendo al mito dentro del... Ahora, del la mayoría de funcionamiento. estos dragones, fíjate, todavía no hay alas de por medio, ¿no? No, son serpientes. Todos son grandes serpientes, pues con estas características. Fíjate, nos vamos ahora a Persia, cerca de Mesopotamia, pero ya al periodo zoroastrismo, que esto parte del año 1000 antes de Cristo hacia acá. Y tenemos a Saka. Sahak. Ay, pues es Shaka de Virgo. Sahak. Un dragón de 3 cabezas, símbolo de maldad y caos, muy influyente en la tradición occidental posterior. Luego, pues llegamos a Grecia, que pues ya platicamos que de ahí parte básicamente Claro, el término Dracon. ¿no? Y tienen a Pitón, a Ladón y a la Hidra de Lerna, que han aparecido en la mitología. Y ahora, bueno, en Roma también tenemos registro. Adoptaron y ya sabes que les encantaban los mitos griegos, pues lo adoptaron y lo volvieron más bonito. Lo tropicalizaron y lo hicieron romano. Sí, pues sabes que sus dioses y todo, sí, pues lo agarraron claro, básicamente son una ahí. Copia medio barata. Y hasta sus miedos también se los... Claro. Pero ahora llegamos al momento que creo que muchos estamos relacionados con la Biblia, porque pues también ahí aparecen mitos de dragones. Que es más para acá, ¿no? O sea, ahí ya es viniéndose un poco más cerca, digamos. Fíjate, los dragones y las serpientes monstruosas abundan en el Antiguo Testamento. La serpiente del Jardín del Edén, por ejemplo, ¿no? Es de los primeros reptilianos que ya establecimos que pues podría no haber sido el diablo, ¿no? Podría haber sido una serpiente maligna nada más, ¿no? Aunque no sea explícitamente un dragón, estableció el prototipo de la larga tradición cristiana y en última instancia occidental de los monstruos reptiles con la encarnación del mal. No, bueno, la serpiente la relacionan con lo malo. Sí. O sea, en automático ya se volvió el villano de la película, sin importar el tamaño, ¿no? La idea del dragón como aterrador rey de las bestias, esto es en la Biblia, debe mucho a la dramática descripción de Leviatán en el libro de Job, que también te platicamos ya en algún momento, ¿no? De eso. Leviatán era una criatura de las profundidades que se llega a relacionar más como con una ballena, pero realmente se ha reinterpretado para comodidad del miedo, ¿no? Pues o sea, las ballenas no dan miedo. Pues para que le entendiéramos. Sí, fíjate, claro. dice... Para que sí le tuvieras miedo. Leviatán era una criatura de las profundidades del océano y aunque a menudo se considera una ballena o monstruo marino, el relato gráfico de sus atributos con el que Dios agasaja a Job sugiere algo más cercano a un dragón. Dios advierte cómo su conjunto de dientes son un horror, cómo sus escamas son como escudos fundidos y lo más sorprendente, cómo las llamas que brotan de su boca le sale humo de las fosas nasales. Su aliento hace arder las brasas. Aquí es la primera vez
que nos dan un indicio de que que exhala fuego. Porque las versiones primigenias de los dragones Sí, no no había exhalaban fuego, exhalaban veneno. Era aliento Es que eran más víboras que... venenoso, ¿no? Claro. O vapores también. Nos vamos ahora a, yo creo que a las dragones orientales, Ok. que hemos platicado hasta el momento o le hemos dado más tiempo a todo lo que partió de Mesopotamia o de Oriente Sí. Medio hacia la cultura occidental. Pero ¿qué hay del Oriente, del lejano Oriente, del Este? Ahora, aquí es interesante porque los dragones de allá son distintos en una cosa. Oía por ahí que es muy popular en China cuadrar el tener hijos, pero hecho de alguna manera para que nazcan en el año del dragón. Ves que los años chinos, cada año es un signo. Y entonces es muy apreciado el tener hijos en año del dragón, que cabe señalar que yo soy del año del dragón, por cierto. ¿En serio? ¿Y Sí, cómo sabes? Es por el año. Ok. El 76 es año del dragón. Ok, Entonces, ¿tú de qué año eres? Ahorita te digo, Davo, ¿de qué año eres? A ver. 78, pero ¿No? para mi suerte me va a salir del... Signo chino. me va a salir del año del Del capibara. cerdo te va a salir, ¿no? Del capibara. El 78 es del caballo, no está tan mal. Ah, mira. Pues digo, el caballito. Ah, pues, Pero es muy común que la gente quiere nacer en el año del dragón porque se habla de que el dragón es de buena fortuna, a diferencia de los dragones de otros lugares, que normalmente no están asociados a la buena suerte o a la buena fortuna. En las culturas orientales, el dragón es un ser de poder muy asociado a lo bueno. a lo digamos, bueno. Entonces, y aquí lo que llama la atención es que son conceptos o mitos que se desarrollan casi a la par, casi, algunos miles de años, uno antes que el otro, Sí, sí. pero pues son mitos que se generan en dos puntos, creo, muy distantes uno del otro. Y cómo es tan distinta la concepción para unos, que efectivamente fue esta explicación de la creación, pero para otros son fortuna, Yo creo que- salud y todo eso. Pienso que tiene que ver con la forma de ver la vida. Yo creo que en las culturas europeas vemos una vida mucho más de miedo, o sea, gracias Iglesia Católica, que nos ha dejado mucho miedo a todo. O sea, miedo a morirte, miedo a que cuando te mueras vas al infierno, Sí. miedo a hacer algo mal porque vas al infierno. Y me parece, digo, no lo sé, no soy conocedor, pero me parece que en las culturas asiáticas no viven ese miedo igual. O sea, No, me parece que no es así, no lo sé. entienden la vida diferente, Pero me creo. parece que debe de haber un entendimiento diferente, tanto así que las culturas, voy a decir europeas, para ponerle de este lado, pues el dragón suele ser pecado, destrucción, avaricia, caos, quiero y demás, Pues, ¿no? las historias que hemos contado Así hasta el son momento han sido las luchas historias. del bien Y contra el mal. Sí. el lado asiático, principalmente la parte china, es exactamente lo opuesto. El dragón es protector, el dragón es muy sabio, es bueno, es un símbolo del emperador, o sea, no es un símbolo a temer. Sí, efectivamente. Es un símbolo a quien le pides ayuda, ¿no? Mucha. Y la parte que también llama la atención es cómo esta versión de dragones orientales es muy similar a la versión del dragón, bueno, o el reptil que tenemos aquí en Mesoamérica, que es Quetzalcóatl o Cuculcán. Claro. Yo podría pensar que se trató de esta migración que hubo tardía al continente americano y que pues ya había asentamientos en todo lo que ahora es China. Que venían arrastrando un poco Mongolia, de esa cultura, ¿no? y toda esta migración del ser Claro. humano para poblar estas zonas, pues de allá viene posiblemente Digo, la el cosa es que origen, ¿no? Kukulcana, que es el héroe de la película, ¿no? O Quetzalcóatl, ¿no? O, Cualquiera. bueno, Quetzalcóatl o Kukulcán, Que que incluso en son- teoría es la misma persona o son diferentes. No, no es la misma. Es la misma. Es el mismo barbado El mismo- blanco. Dicen. Exacto. Pero Que hay aquí es hay un muchas héroe, ¿no? Aquí creencias. Kukulcán fue el que vino a crear la tierra. Y que vino a enseñar y a dar conocimiento. Y a enseñar y a todo traer eso. cosas, ¿no? Después dijeron que era un barbado y que pues era como Sí, que se ha Jesucristo, dado ¿no? incluso la teoría, ¿no? De que posiblemente se trataba de los vikingos. que O era llegaron. nuestra versión de Jesucristo que vino acá y dijo, no, ustedes sí están bien Oh, atrasados. no, sí, ustedes siguen comiendo. Ustedes sí no van a ganar un mundial, güey. No, no sale eso. No, por eso Y digo Cristo, y ¿yo si qué? no, Y si
si no? Oye, le digo, ¿y si no? Pero me da esa teoría, ¿no? De que llegan los vikingos y que la proa del barco del vikingo, que es justamente un dragón. Sí, imagínate, lo vieron y dijeron, en la madre. Pero no, yo creo más la primera teoría, ¿no? Que esto es una herencia que viene desde la migración claro del mismo hombre. Y también creo que tiene que ver con la forma de ver la vida. Sí, creo que supuesto. Es diferente, ¿no? Sí, completamente. Y sí me llama mucho la atención que, por cierto, el término con el que se le define al dragón en China es Long. Entonces, estos dragones del este y sudeste de Asia son criaturas elementales típicamente asociadas con agua, los vientos y las nubes. Son mutantes, divinidades portadoras de buena fortuna, símbolo de poder imperial y dadores de regalos. Ningún animal es tan sabio como un dragón, escribió un erudito chino, Lu Dian, en el año 1042 después de Cristo. Fíjate. Su poder de bendición no es falso. Pueden ser más pequeños que un pequeño, más grandes que el grande, más alto que el alto y más bajo que el bajo. Sí, eso es un poco confuso, pero... Sí. A veces se propone que los dragones orientales, en particular los chinos, no se designen con el nombre occidental, sino con el término chino Long, para hacer referencia a su tan diferente característica y asociaciones. Sin embargo, hay algunos puntos de comparación obvios, como su conexión con el agua y los ríos, así como el hecho de que era el dragón occidental. Así como el hecho de que, como el dragón occidental, el Long es una bestia compuesta. Y es lo que platicabas, sí, ¿no? Que van partes de... por aquí lo tenía, fíjate, de hecho. Yo me lo aprendí, fíjate. Cabeza de camello, cuernos o astas de ciervo, patas de tigre con garras de águila. Cuerpo de serpiente con plumas de huilo y panza de abulón. Y por ahí dicen que escamas también de pescado, ¿no? Sí, pues sí, también, ¿no? Escamas de pescado. Que en otro podría ser escamas de cocodrilo también. Pues podría ser también, ¿no? Resistente. Al final, pues es lo que tú quieras que sea, ¿no? O sea, ¿a qué se te parece? Que ese es el punto. ¿A qué te suena? Yo creo que ese es el punto. Y el hecho de por qué titulamos este programa de dragones, zombies y marcianos, porque creemos que son como las tres principales representaciones de cada género, ¿no? Entonces hablas de los zombies y pues el terror y el horror y todo lo que nos gusta. Hablas de marcianos, pues hemos hablado muchas veces de ciencia ficción. Y los dragones para mí son elementales en la fantasía. Entonces, si partes desde ese punto, pues sí, efectivamente puede ser como tú quieras. No podría haber grandes sagas fantásticas sin dragones. Esa es un poco mi opinión. Y digo, obvio, no todo tiene dragones en la televisión. No, sin embargo, no, desgraciadamente. Creo que los dragones son un factor que le da mucha magia. Y bueno, de aquí empiezan entonces a partir leyendas, historias que pues nos han llegado a través del tiempo. Y la verdad, historias bien chingonas. Hay unas que y dependiendo de dónde vengan, ¿no? Claro. Hay unas también que están bien voladas. Pero a ver, estás hablando de un dragón, ¿no? O sea, pues ya no estás vuela hablando, de por sí. ya digo. Otra cosa que también mencionabas, ¿no se le había asignado al elemento del dragón el tema de las alas? Que ahorita que tenemos aquí en pantalla. Sí, hoy, por ejemplo, y sobre todo el dragón europeo, esta versión Harry Potter-sesca, voy a decir, para entendernos mejor, no tenía alas originalmente, ¿no? Sí. Esas se las pegaron. Sí. Después. Se les asocia entonces a partir de la Biblia y de los relatos, claro. Sobre todo en el Nuevo Testamento, porque hablamos del Viejo Testamento con Leviatán, pero en el Nuevo Testamento también existe. Pero Leviatán era una serpiente, ¿no? Leviatán era una serpiente, y cómo se le empieza a asignar alas, pues por el tema del mal, ¿no? Y que se le relacionaba alas de murciélago. Que como tantas cosas que hemos visto en este programa, pues es una construcción pues de varios elementos. Pues no quiere decir de la religión, pero sí de varios elementos ahí que generan. Que tenía que ser terrorífico. Entonces, ¿qué puede ser más terrorífico que las alas de un murciélago? De un murciélago gigante, ¿no? Claro. Entonces, el chupacabras. Entonces, empiezan a partir muchas historias. En China, por ejemplo, tenemos esta leyenda de el rey dragón. ¿La has escuchado? Sí. Era el... No el luchador. No el de la triple. ¿No? No era él. Entonces no. Los dragones ocupan un lugar destacado en la historia mítica china. Gong Gong
el dragón negro derribó uno de los pilares que sostenía el cielo y causó una gran inundación. El mítico héroe Huangdi, el emperador amarillo, venció al dios monstruo Chiyu, enviando un dragón alado para cortarle la cabeza. Bueno, pero la más popular, creo, en estas historias es el rey dragón, un ser sabio y mágico que vivía en un palacio bajo el mar. En la mitología taoísta china, los 8 inmortales entran en conflicto con él cuando uno de ellos dejó caer un instrumento musical al mar y lucharon contra él para recuperarlo. Pues oye, pues ni modo que ya no iba a haber fiesta. No, se le cayó la marimba y pues dices, no, hombre, ¿cómo crees? Pero el rey dragón también podía ser servicial y generoso. En un cuento popular vietnamita, un estudiante rescata una tortuga de entre las redes y descubre una bella princesa en su caparazón. Es la hija del rey dragón. Pues sí, se vuelan, te digo. Sí. Oye, pero que no era un poco pequeña. Pues no sabes, es que una caguama de las tortugas, ¿no? Es la hija del rey dragón quien ayuda al estudiante a aprobar sus exámenes. En la mitología vietnamita, el rey dragón fue el progenitor de la primera dinastía gobernante. Andas. ¿Cómo ves? O sea, a ti te dice el rey dragón de tu casa. Sí, ¿ya ves? no. ¿Qué sangre azul eres rey dragón, güey? Pues claro. Dracarys. Dracarys, güey. ¿Tú sabías, por ejemplo, que se tenía el mito de que dentro del cerebro de los dragones crecía una joya que se llamaba draconita, güey? Sí, claro. Y los mataban para tener la pero no los draconita, exacto, ¿no? pero no podías matarlos así porque sí, o sea, tenías que cortarles la cabeza cuando aún estaban vivos para que no se deshiciera la draconita. Se deshace. Güey. Sí. Lo curioso de este mito o de esto es de que en la Edad Media la gente realmente creía que las draconitas existían. Y pues tú sabes que hay 2 que 3 charlatancillos, que ¿no? te vendían draconita junto a tu cuerno de unicornio, güey, para que se te curara la dermatitis. Ahora, el tema que tenía pues, es que decían que esta madre te curaba de envenenamientos, de maldiciones, de hechizos, de espíritus malignos. Y no solo eso, te curaba hemorragias. Te curaba enfermedades graves. Pues te traía riqueza, fortuna. O sea, esa madre hacía de todo, güey. Era como el agua del tlacote. Era buenísima. Era buenísima, como ¿no? vitacilina. Entonces, mejoraba la memoria, güey. A mí me hace falta unas pastillas de draconita. No, pues te digo que era la superonda, la draconita, güey. Pero pues no hay evidencia de que hubiera esa mamada, no existió. Ahora, eso. también se hablaba que en China molían huesos de dragón. Claro, los huesos. Los huesos los molían para hacer medicinas. Ahora, ¿de qué dragón? ¿No? Así, ¿de Sí, qué dragón no, los molíamos? sí. Entonces, si te eran, tocó a ti un doctor que te digo, mira, bájate los pantalones, Oye, ya te ves este supositorio de dragón. A ver, híjole. y pregunta. Obviamente, ya medio tratamos de entender el por qué se difundió, o este mito, pero no se difundió, por qué este mito era conocido en culturas que estaban como muy aisladas una de la otra. Sí. Bueno, no aisladas, sino muy separadas, sin contacto. Pero, bueno, las posibles causas y los miedos y todo esto. Pero ¿tú crees que en algún punto, en algún momento de la historia del ser humano, se pudo haber convivido con dinosaurios que no se extinguieron? O sea, estás hablándome un poco como la isla de Berg, o cómo se llama, de Bert, en Cómo entrenar a mi dragón, que la gente vivía con ellos a su alrededor. Bueno, ojo, convives con reptiles, y digo convives es un decir, pero existes en el mismo tiempo que reptiles que tienen, pues, antiquísimos, ¿Tú conoces la historia, la leyenda, pues la teoría de Mokolele Mbembe? Sí, claro. ¿Y no es jugador de Francia? ¿No? Ah, ¿neta? No. De Senegal. Mokele Mbembe. A ver, cuéntame. Mokele Mbembe es un supuesto dinosaurio superviviente que registraron los nativos de los pantanos de Likowala en el Congo, en el oeste de África Central, y que los criptozoólogos han buscado desde entonces. Una teoría extravagante dice que en la antigüedad se llevó un espécimen a Babilonia, por lo que los Mushusu está inspirado en un animal real, y que son los Musushu, pues son estos dragones o, bueno, reptiles gigantes, curiosamente. Pero del Mokolele Mbembe
Hay una película incluso Es un poco como el monstruo del lago Ness, ¿no? Sí, sí. Estas historias que se quedó ahí perdido la criatura y nunca murió. Pero, ¿tú crees que pudieron haber convivido en algún punto? O sea, ¿sí crees que esa sea una posibilidad o de plano no? Yo creo que no. O sea, yo creo ojo, los dinosaurios pues se extinguieron. O sea, cuando se fueron una todos razón. a la chingada. Piensa en esto, güey. Ok, pon tú que no se hayan extinguido, güey, pero tampoco vivieron 20,000 años después, güey. Pero, o sea, no se mantuvieron vivos. Tendría que haber, o sea, no era el mismo el que vivió en la época de los dinosaurios que el que después ya convivió con el hombre, ¿no? ok, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Supuestamente cae este meteorito y le rompe su madre a la mitad de la Tierra, crea esta gran nube atómica, o bueno, no sé cómo se le pueda llamar correctamente, pero bueno, crea este invierno nuclear, digamos. Y con ello la vida empieza entre tsunamis, terremotos, de todo lo que pasó. Y nace esta era de hielo que pues por el enfriamiento que produjo todo esto. Y es por eso que las temperaturas empiezan a bajar y todos estos seres dinosaurios se mueren, ¿no? Independientemente de que se murieran ellos por esta situación, pues sus alimentos o el recurso pues se les estaba extinguiendo y se empezó a desaparecer con el tiempo, pues valieron madres. Algunos sobrevivieron, como el cocodrilo, por ejemplo. Pero fíjate cómo fueron los pequeños los que sobrevivieron. Exacto. Y entonces, ¿qué tal si alguno de estos pequeños o alguno de estos logra sobrevivir y se mete en una cueva y esto no le afecta? Y con el tiempo crecen y ahí viven tranquilos. Pero pues estás hablando de la película de Viaje al Centro de la Tierra, pero... Pues, ¿por qué no? Pero yo creo que eso pues, es un poco de ficción, ¿no? O sea... ¿Sí crees que no exista la remota posibilidad de que haya sobrevivido algún ser? Como, ¿por qué el cocodrilo sí pudo? Porque el cocodrilo, yo pienso, que era pequeño. Justamente acabas de hablar de alimento. El problema no es solo el invierno, güey. El problema es que se acabó el alimento. Y entonces, a la hora de que hay animales que requieren mucho alimento, por darte un ejemplo, estaba viendo en la parte fisiológica de los dragones, la cantidad de alimento que necesitaría un dragón, pensando en las dimensiones de los que conocemos, hace que sea totalmente inviable un ecosistema donde viva un dragón. Mucho menos 10 o 100, ¿no? O sea, tú ves de cómo entrenar a tu dragón y es totalmente inviable que haya 300 dragones en la zona, porque la cantidad de energía requerida para hacer lo que hace un dragón, levantar 30 toneladas, es totalmente inviable para un ecosistema. Por lo mismo, yo creo que es muy difícil que animales de aquel entonces que vivían de unas plantas que había muchísimo porque no había con quién competir, cuando ya no hay estas plantas o ya no hay lo mismo, hubieran podido sobrevivir. Yo lo veo complicado, ¿sabes? Oye, pero estás hablando de un animal así como ese, gigante. Pero, ¿qué pasa si este es del tamaño de un pelícano? No, bueno. Pues estás hablando tú de un pterodáctilo, güey. O sea, de un pterodáctilo, pero con propiedad de... Pero estás hablando del cocodrilo. Pues sí, el cocodrilo sobrevivió, el monstruo de... ¿Cómo se llama? El monstruo de Gila o estos, pues sí sobrevivieron, ¿no? El varano sobrevivieron, que son pues las versiones modernas que quedaron. Pero ve algo importante, el tamaño. El pterodáctilo era pequeño, ¿no? Unos 200 kilos máximo, ¿no? Entonces el tamaño era pequeño. No, pero había todavía más pequeños. Sí, había unos más pequeñitos. Pero ahora, adicional a eso, normalmente todos los animales evolucionaron, ¿no? Entonces yo no creo que el cocodrilo de aquel entonces sea idéntico al de este. Sí, son muy parecidos, pero evolucionaron de alguna manera. Entonces incluso ese pterodáctilo, yo pienso que evolucionó a algo. O sea, no se quedó igual. Entonces, ¿tú descartas la idea o la teoría de que pudieron haber convivido alguna vez el ser humano y no, pienso que a lo mejor sí, pero lo veo poco viable, ¿no? O sea, no lo veo como algo natural. Yo creo que se encontraron más fósiles, más este tipo de cosas. O sea, vieron más mamuts que dinosaurios, vamos. Entonces, a lo mejor ni te platico la que si son extraterrestres, porque pues va a estar peor. No, pues ya también oí eso de que son extraterrestres, pero bueno, ojo, ¿sabes dónde hace mucho sentido el que sean extraterrestres los dragones? Estaba viendo una parte que me gustó mucho del libro, en donde habla de las razones fisiológicas del por qué es inviable que existiera un dragón. Y te las voy a platicar porque me llamó mucho la atención. Hay una serie de puntos que harían muy difícil la vida de un dragón.
Lo primero que hay es que el mayor problema que hay es el tamaño que tenían. Una ballena azul mide 30 metros y pesa 180 toneladas. Un dragón, pues estamos pensando que sería algo así como unos, pues algo así, ¿no? Esas mismas 30 metros. Entonces, algo que pesa 100 toneladas o 50 toneladas o 30 toneladas es muy difícil que volara, güey. Sí, claro. Virtualmente imposible. Entonces, pudieran ser los marinos. Pero esta versión de dragón que vuela, virtualmente imposible. Y luego hay una ley. Pues según la ingeniería, los avispones tampoco podrían volar. Pues sí, pero pesan muy poco, que es una ventaja. Pero fíjate esto, hay una ley, le llaman la ley del cuadrado cubo, que esta es una de las razones importantes por la cual se ve que es poco probable que vivieran. Cuando un animal aumenta su tamaño, es decir, su volumen aumenta al cubo, o sea, aumenta a la tercera potencia. O sea, aumenta su tamaño, 3 veces se hace más grande. Pero la resistencia de sus huesos solo aumenta al cuadrado, solo aumenta 2 veces. Esto es lo que se ve en la naturaleza, ¿no? Entonces dice, si duplicaras la altura de un animal, pesaría 8 veces más, pero sus huesos solo serían 2 veces más fuertes. Entonces, por eso no podría sostener el cuerpo del dragón, un dragón de ese tamaño, el cuerpo con sus propios huesos se rompería por el peso que es tan grande. Pero aquí hablando de la versión voladora. Y estamos hablando de la versión fisiológica, Sí, donde sí, empieza a empatar que sí podrían venir del espacio, ¿no? Volar sería muy difícil. Los pájaros son ligeros, tienen huesos huecos. Y los dragones, pues se vería difícil que un carnívoro tuviera huesos así. Tienen 6 extremidades, lo cual en la naturaleza no pasa. Al menos en la naturaleza de aquí. Pero, ¿qué tipo de dragón? Porque tienes a los wyvernos que traen 2 adelante, 2 atrás, y sus alas. Pero las alas son una extremidad. Por eso ahí son 6, ¿no? Exacto. Entonces, o los que traen 8, que son las 2. O sea, lo único que trae eso pues, son las arañas, los alacranes, ¿no? Sí. Pero normalmente en la naturaleza no ves este tipo de animales. Los dinosaurios, pues el Rex eran 2 y 2. Sí, sí. Los tiranosaurios, pues tenían las alas que venían con la manita aquí y las patas, pero no sucede. No quiere decir que no pudiera suceder, pero digamos que en la naturaleza de la Tierra, pues es poco probable, ¿no? Se habla de que respiraban fuego, güey, pero dicen, el combustible, ¿cómo generaba combustible para hacer fuego, no? No hay en la naturaleza algo que lo genere. Hay algunos insectos, escarabajos, que pueden lanzar ciertos ácidos que son combustibles, pero nunca fuego así tal cual. ¿Qué tal de las versiones primigenias en donde no exhalaban fuego sino veneno? Eso pudiera, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, la versión que estamos viendo, esta que está volando, es la que es la más difícil, ¿no? Daenerys Targaryen. Y bueno, pues hay el tema del cuello, que por ejemplo, estos cuellos largos, es muy difícil. Tú ves una jirafa, pues sobrevive de milagro con el corazonzote enorme para mandar sangre al cuello y se ve complicado. Ahora, esto solo habla de que sería muy complicado porque no lo hemos visto. Sí, sí. Pero ahí es donde te reforzaba esta idea de qué tal que no eran de aquí. Y vinieron de Marte. Y vinieron de otro lado donde... ¿A poco no verías una película Los Dragones de Marte? Yo ya estaré. Con Denzel Washington. Sí, No, me confundí con Samuel L. Jackson. No, con Channing Tatum. Sí, uno así de acción. Sería bien chingón. Pero el tema es que sería muy difícil que en el mundo actual y si hubieran venido de otro lado, la física de la Tierra no los dejaría. Ese es el problema que hay, ¿no? Por eso una hormiga no puede ser gigante. Sí. Porque la física se la revienta, ¿no? Oye, leyendas, pues ya llevamos a los dragones a Marte, a China, al África, incluso aquí a América, pero ¿qué tal del norte? Porque si hablamos de inspiración para el mito del dragón, lugares como Escandinavia, por ejemplo, ¿cómo es que llega y es tan fuerte el mito del dragón? La cultura es... Y la cultura, o sea, estamos hablando de que su mito nacional, creacionista, claro, pues parte de Jogurmander y su lucha con Thor. Seguía siendo una víbora. Seguía siendo un monstruo marino. Que no sé qué tantas víboras haya por allá, ahí sí. Fíjate,
Además de los tradicionales dragones del Mediterráneo y del Oriente Próximo, cuyos máximos representantes son los dragones serpientes griegos y romanos, hubo otra tradición en el norte de Europa que se caracterizó principalmente por los antiguos nórdicos que llamaron Wyrm, en inglés antiguo. Claro. Los Wyrms también eran dragones serpientes que, al igual que sus contrapartes del sur, solían esconderse en cavernas y frecuentar ríos, lagos y mares. Otra cosa que se parece con los dragones orientales, ¿no? Que Claro. los asocian mucho con el agua. El agua. Entonces, A lo mejor tiene que ver con el mismo peso. posiblemente, O sea, los posiblemente vapores. necesitaban estar en el agua. No había manera de que estuvieran fuera. Fíjate, podían tener patas, pero no volaban. Sí, sí. Exhalaban y rezumbaban veneno. Sin embargo, el nórdico antiguo también había tomado prestado el término de dreki, que también viene del Draco, ¿no? De Ujú. Grecia, para describir a los dragones que volaban y podían emanar fuego por la boca. Principalmente en Gran Bretaña, la tradición nórdica inspiró variantes celtas que abarcaban tanto a los Wyrms como a los Drakes, mientras que en Alemania cultivó una tradición teutónica que volvía a contar muchas de las mismas historias. Fue a través de estas leyendas británicas y germánicas que se estableció el arquetipo occidental moderno del dragón, en particular a través de la colección Teutonic Mythology. ¿De quién crees? No me digas, hijo, yo sé. quién Híjole. es. Estuve buscando el libro. De hecho, bajé el libro, güey. Hemos platicado de él y de su carnal. Sí, ya lo sé, de los hermanos Grimm. De los hermanos Grimm, efectivamente. Bajé el libro, te lo voy a mandar. Sí, debe de estar muy chingón, ¿eh? Debe de Lo bajé estar y dije, güey, esto tengo que Esto leerlo, lo güey. tenemos Entonces, que ver, güey. De hecho, sí lo tengo Se por publica aquí. originalmente en 1835, que se dedicaba a una sección completa a los dragones. Fíjense, aquí viene otra influencia muy importante. J.R.R. Tolkien, quien se inspiró en los dragones de la leyenda nórdica, y Beowulf para crear el mayor de los dragones literarios. Además Claro. de argumentar que su erudición, la importancia central del dragón en la cultura europea. Entonces, a través de Grimm y de Tolkien nos llega esta nueva imagen. Que Grimm hace como compendio y Tolkien le pone Lo lee, cara, le ¿no? encanta. No, y le pone cara. O sea, Smaug es el dragón por excelencia. Hemos platicado de Jormungandr, la serpiente del Midgard. En la mitología nórdica, fíjate nada más, también estos güeyes se ponían yo creo que comían algún tipo de hongo muy poderoso, güey, porque fíjate, en la mitología nórdica, la unión de Loki, el dios de las travesuras, con Angerboda, una giganta. Es que, oye, pues todos merecen el amor, Davo. Yo lo sé, sí. Pregúntale a un viernes de quincena allá en el Canoas. Claro, güey, todos lo merecen. Produjo una progenie monstruosa que incluía al dragón serpiente Jogurmainder. Viéndose incapaz de controlarla, Odín, el rey de los dioses, la arrojó al mar, donde creció hasta alcanzar dimensiones tan monstruosas que rodeó todo Midgard. El nombre que recibía la tierra en el mundo nórdico, por lo que también se le conocía como la serpiente de Midgard. Oye, es el argumento de esta película Crocodile, que un niño echa al water un Huevo. cocodrilo y se Y empieza a comer a crece. los vagabundos en las... Pues es que te digo que Subers. los cocodrilos siguen creciendo Sí, sí. hasta que pues, los matan, porque si no... Aquí viene lo interesante. Thor tuvo varios encontronazos con este colosal monstruo serpiente. Entre ellos, el más destacado fue el de su viaje de pesca con el gigante Hymir, en el que el dios del trueno utilizó la cabeza de un buey como cebo para atrapar a Jogurmainder. Cuando ya lo tenía, el gigante se acobardó, cortó la cuerda o el sedal y el monstruo escapó. También Thor estaba destinado a enfrentarse a Jogurmainder en la épica batalla de los dioses, final de los dioses nórdicos, que se le llama Ragnarok. El famoso Ragnarok. ¿No es lo que intentó hacer Marvel con cuando va a ver a Surtur? ¿Ves que sueltan a una especie de dragón enorme? Y Ay, no me acuerdo. a lo mejor obviamente lo interpreta así Marvel siempre, ¿no? Una de las más populares es la leyenda de Fafnir. De Fafnir. Ok. Esta está bonita. La historia de Fafnir, el dragón, y Sigurd, el cazador de dragones, es el más famoso de los cuentos de dragones nórdicos. ¿Vienen los nivelungos? ¿Es de donde Sí, viene lo de del ahí, ajá, anillo, ¿no? ajá. De hecho, sí. Se popularizó tanto en la literatura escandinava como en el arte germánico y aparece en la saga Volsunga del siglo XIII y en el Cantar de los Nibelungos alemán, que a su vez inspiró el anillo
de Nibelungo de Es que creo que hay una historia ahí que se llama El Anillo de los Nibelungos. Ajá, y pues este es Que una... básicamente inspiró al Tolkien. Señor de los Anillos. Exactamente. Originalmente Fafnir era un hombre, un enano o un gigante, según la versión, corrompido por la avaricia y transformado en un monstruo Wyrm, pues se agazapaba sobre riquezas ilegítimas y malditas. ¿Les recuerda a alguien? No es Smaug. Es Smaug. Ajá, de ahí viene, Este ¿no? es Smaug, De ahí by viene. the way. El tesoro era una indemnización para compensar la muerte de su hermano, y Fafnir había matado a su padre y se lo había llevado, al igual que le ocurre al dragón de Beowulf. Fafnir revela que para los nórdicos tal criatura era un símbolo de poder corrupto de la codicia, la otra cara de la riqueza y la generosidad que distinguían a los grandes hombres. En la historia, el hermano de Fafnir, Regin, planea adueñarse del tesoro, para lo cual prepara a un joven heroico, a Sigurd, educado en el coraje y en las artes marciales. Sigurd acepta enfrentarse al dragón cuando Regin le entrega la espada Gram, que significa ira, forjada a partir de cuchillas rotas que pueden cortar un yunque. Órale, te recuerda también a una espada forjada espada a partir de poderosísima. espadas rotas. A medida de que se acercaban el brezal marchito, donde Fafnir acecha y propaga su veneno, Regin aconseja a Sigurd cavar un pozo para atacar a Wyrm por debajo, pero se olvida de mencionar que su sangre es letal. Un misterioso extraño, que se cree que es Odín disfrazado, aconseja a Sigurd que cave otras trincheras para que drene la sangre y Sigurd logra matar a la bestia. Aunque no antes de que Fafnir entable una conversación peligrosa, tratando de averiguar el nombre de su destructor para poder lanzarle una maldición. Al principio Sigurd mantiene su anonimato, pero finalmente revela la información fatal. ¿A qué te suena? Sí, no, pues tiene todo el espíritu. Más bien, el Hobbit y el Señor de los Anillos Bilbo. pues, tiene todo el espíritu de esa historia. Ah, que no sabes cómo me llamo, carnal. Sí. Que, a ver, no, pero adivina. creo que... Adivina, chaval. ¿Qué traigo en la bolsa, no? ¿Qué traigo en la bolsa? Eso fue Ay, que no adivinas qué traigo en la bolsa. Sí, se la aplicaron al pobre güey. Bueno, Beowulf, otra también Claro. muy famosa. ¿Viste alguna vez la animación de Beowulf? Sí, y muy buena, pero no sé, no me gustó tanto cómo adaptaron la historia. Pero bueno, es buena y fue de los pininos, ¿no? De la animación de este tipo. Beowulf es un poema épico en inglés antiguo, data más o menos del 700 al 1000 después de Cristo, que habla del héroe nórdico del mismo nombre, que navega desde Suecia a Dinamarca para ayudar a liberar a un señor ogro, a liberar a un señor del ogro Grendel, que causa estragos en su palacio. Beowulf derrota al ogro y regresa a casa para reinar como un rey poderoso durante décadas, hasta que debe enfrentarse a un dragón que asola sus tierras. El dragón se ha despertado porque un ladrón robó una sola copa de su tesoro y Beowulf da su vida para derrotarlo en una lucha titánica en la que resulta herido de muerte. Pero ahí está en una cara. Es que la película era maravillosa, güey. Sí, Cuando sí, sale sí. esta Angelina Jolie del agua, así como la mamá de Grendel. Ay, no manches. Aparte ahí sí sale en cueros, ¿no? Sí, pues bueno, en cueros Sí, dibujados, digitales, pero ¿no? Sí. Dices, ay. Suficiente, ¿eh? Sí, Suficiente. Sí. Yo sí agradecí, la verdad, sí agradecí. Y pues de nueva cuenta tenemos otra vez, se repite este elemento, ¿no? O no se repite. Ya sabemos de dónde viene la idea de que Smaug, el dragón del Hobbit, pues cuidaba o resguardaba un tesoro. O, por ejemplo, en otras leyendas, que ahorita vamos a llegar a la época cristiana, que es creo que una de las que más enriqueció el lore de los dragones modernos, que también resguardaban algún tesoro o alguna gema. El caso de Smaug era un dragón muy avaricioso, ¿no? Él quería el billete, pues sí, todo el Me tesoro recuerda de ahí los un par de políticos. Ay, perdón. Que también le chingaron unos enanos, pero de otro estado. Sí, de otro lugar. Bueno, los dragones entran en la era cristiana a través de dos vías. La primera es la Biblia. Los dragones aparecen ocasionalmente en el Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo Testamento donde proporcionan algunas de las frases e imágenes más llamativas. El Apocalipsis profetiza un espeluznante gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, contra el cual lucharán Miguel y sus ángeles. Pero, ¿tú sabes cuál es el...? Que era un poco Tiamat, ¿no? Un poco... Ajá, pero ¿tú sabes cuál es el dragón más famoso de la Biblia? Bueno, de la era cristiana. El dragón. O la leyenda del dragón
o la leyenda más famosa que tiene ¿Pero que ver. cristiana? Ajá, cristiana. Dragón peleador sin ley. No, tenemos la leyenda de San Jorge. Ah, claro, San Jorge y el dragón, por No. supuesto. Donde vuelven a un mártir, porque Claro. San Jorge nace en Capadocia, ¿no? Se nace en Turquía. Se convierte al cristianismo. Y pues es martirizado, se lo chingan, ¿no? Y entonces se genera una leyenda de San Jorge, que de hecho hay muchas partes que se... Y hay muchas pinturas al respecto y hay arte al respecto, hay mucho. Es un tema muy llamativo de arte. Fíjate, se dice que fue un soldado romano martirizado durante las persecuciones de Diocleciano a principios del siglo IV después de Cristo. Se convertiría en uno de los santos cristianos más populares, con cultos desde Oriente Próximo hasta Gran Bretaña. En la Edad Media, la historia de su batalla con el dragón se hizo popular entre los cruzados, que la llevaron de vuelta a Europa, y más tarde se granjeó una fama aún mayor gracias a su inclusión en la leyenda dorada, cuya versión de finales del siglo XV de Caxton se convirtió en una de las primeras superventas impresas en inglés. ¿Y no será también un poco esta lucha entre el bien y el mal? O sea, es que fuera Satanás el Claro, dragón, pero por entonces, supuesto. Sí, ese era el sí, espíritu, de ¿no? hecho, se empieza a interpretar como Sí, que San dragón Jorge- como sinónimo de Satanás, sí, totalmente. Que hay un sinfín de pinturas al respecto. Hay una de Tintoretto que es como, creo que la más populis. Pero hay un sinfín de pinturas muy lindas donde se ve a San Jorge, pues, ganándole al dragón, ¿no? Mira, podría tratarse de una combinación de la leyenda de San Jorge con la de Perseo y Andrómeda, en la que el héroe mataba al dragón etíope Seto. En la versión de San Jorge, el dragón está asolando el campo con su aliento venenoso y la gente está a punto de apaciguarlo sacrificando a una princesa cuando San Jorge le clava su lanza y lo somete con la faja de la doncella. Este se ofrece a matarlo en condición de que la gente abrace el cristianismo y si lo logra, y así logra cristianizar el reino. Esa batalla se convirtió en una de las imágenes cristianas más populares, pero dado que los triunfos similares se atribuyen a San Miguel, Santa Margarita y más de 40 otros santos, la Iglesia occidental puede que no siempre esté claro a quién esté representando. El dragón en este contexto es una alegoría del mal y la influencia del diablo, por lo que la imagen del valiente caballero que conquista la repulsiva serpiente pasa a representar las virtudes del poderoso cristianismo. Que hay muchas representaciones, como les decía, hay una en especial de Rafael, en donde el dragón tiene patas, o sea, no es tan una serpiente, pareciera más como un tipo de estos dragones, pero incluso con alas pequeñas, más el dragón europeo clásico, digamos. Sí, sí. Entonces, La heráldica, ¿no? exacto. Ya que se empieza a usar en la heráldica. Y ¿sabes cómo nos llegan toda esta información? Que es bellísimo y esto sí me gustaría tener alguna vez, ver uno. Estos bestiarios medievales. O sea, ¿Sabes quién tiene uno muy lindo? José Agustín. Que hay tiene, que pedírselo prestado. tiene, no sé si, sí, pues digo, José Agustín es un escritor que no creo que te lo preste, pero tiene por ejemplo, uno del rock, un libro maravilloso. Ah, claro, sí, es y muy él es como las un grandes portadas del rock, cronista. ¿no? No, se No, llama es cierto. La historia del rock o algo así. Sí. Y él tiene una serie de libros que se llama La Presidencia Imperial, me parece que es. ¿Cómo se llama estos libros? Se llama Historia de la Política Mexicana, algo así. Pero bueno, claro, sí. la tragicomedia mexicana. Tragicomedia mexicana, sí. Y haz de cuenta que te va hablando de ciertas etapas de la vida, pero es muy completo, trae muchas cosas. Y él tiene un bestiario donde tienes por ahí dragones. Qué interesante. Pues habría que conseguirlo porque ese sí, habrá que buscar. más que el medieval. Creo que es de José sí. Agustín Fíjate, o no sé quién los más. libri bestiarium medievales, también conocidos como bestiarios, daban cuenta de animales y a veces de otros aspectos del mundo natural, junto con su significado alegórico cristiano. El dragón, como una de las bestias más extravagantes y asombrosas, era uno de los temas favoritos. Siguiendo el ejemplo de la Biblia, los bestiarios comparaban explícitamente al dragón con el diablo. Como por ejemplo, en el bestiario de la biblioteca bodleiana. El dragón es como el diablo, la más bella de todas las serpientes, que a menudo sale de su cueva para elevarse por los aires. El aire brilla debido a él, porque el diablo asciende de su abismo y se transforma en un ángel de luz, engañando a los tontos con las esperanzas vanaglorias y placeres humanos. La afirmación
que se remonta a Plinio el Viejo, de que los dragones acechaban a los elefantes y se enrollan alrededor para constreñirlos, se reutiliza para ilustrarlos en los métodos del diablo. Su fuerza no reside en sus dientes, sino en su cola, porque habiendo perdido todo poder, el diablo solo puede engañar con mentiras. Se esconde en los senderos que transitan los elefantes, porque el diablo desata la espiral del pecado en el camino de todos los que se dirigen hacia el cielo y los mata cuando el pecado los asfixia. O sea, el pecado, el pecado, el pecado. O sea, al final Sí. el pecado es esto, es esta. Y Sí, el encuentran pecado es una que te metáfora. aprietas, Exacto. una metáfora en El diablo donde te hace termina- caer en el pecado, ¿no? O Te sea, termina chingando así. Otra idea presente en los bestiarios vincula al dragón con la pantera. Se creía que esta última era un símbolo de Cristo y que después de consumir una abundante comida, la pantera se queda dormida durante varios días. Al despertar, ruge, exhalando un olor celestial tan dulce que atrae a otros los demás animales. Al igual que los virtuosos que se sienten atraídos por las enseñanzas de Cristo. ok, o sea, es muy católico el A rollo. excepción del... Sí, esta es la concepción Sí, sí, medieval. muy Estamos hablando del cristiano, oscurantismo, de cuando pasaba algo, todo había que... Culpa del dragón. Sí. Oye, que el niño se cayó, culpa del dragón. A excepción del dragón que huye atemorizado para esconderse debajo de la tierra, mientras el diablo se esconde de miedo ante la faz de Dios. Ok. Eso es, pues, ¿cómo se dice? Lo que la Biblia... Y, lo que esto los sigue, bestiarios medievales. la popularidad del dragón sigue siendo alimentada por estas historias, o sea... Sí, claro, ¿no? Y el folclore, o sea, de ahí nace, empezamos en la Edad Media sobre todo, en donde tenemos esta herencia de historias orales, de cómo se pasaban contando, y el folclore pues es bárbaro. Yo creo que las historias del folclore son más, ¿cómo te puedo decir? Más que historias, son irreverentes, o sea, incluso pueden llegar a tomar con humor la imagen del dragón. Sí, claro, hay todo, ¿No? todo un tema. Y hay mucho, o sea, hay mucha carnita ahí de dónde buscarle. Hay muchos cuentos y todo esto ya estamos en Europa, o sea, ya... Claro, ya está más para acá. De nueva cuenta, o sea, lo mismo estaba ocurriendo en China y con toda su Sí, pero con el mitología. enfoque diferente. O sea, en China yo creo que el enfoque no cambió. Aquí cada vez el dragón era este ser más allá del bien y del mal, que poco a poco se fue convirtiendo en el diablo, ¿no? O sea, la connotación Y que es... tú sabes que cuando empiezan a crear este folclore, donde empiezan a recrearse estas incluso obras teatrales o de muñequitos, ¿cómo se dice? marionetas. De marionetas, pues ya toman, incluso al diablo lo toman como para mofa, ¿no? O sea, ya empiezan Pues, a ridiculizar un ya poco la empieza imagen. a ser ese tema, Y ¿no? empieza a ser un poco irreverente. Y aquí nacen muchas leyendas bastante bonitas. Por ejemplo, el gusano Lambton. ¿Has escuchado de esa? No, a ver, cuenta. Un ejemplo clásico del folclore sobre dragones es la historia del gusano Lambton. La versión más conocida cuenta como un joven descendiente del castillo Lambton, en el noreste de Inglaterra, no asiste a la iglesia un domingo para ir a pescar. Atrapa a una criatura repugnante y la arroja al pozo sin darle mayor importancia. Arrepentido de sus pecados, emprende una cruzada y cuando regresa años más tarde descubre que su pecado juvenil ha tomado la forma monstruosa de un wyrm, o sea, de estos... O sea, está hablando de un hijo, ¿no? Me suena como Es que muy agarró posible, y es pues muy- tuvo un hijo ahí fuera de hijo que el del hijo le pecado y que el y hijo ya le es un salió, Wyrm, claro. y que el hijo le salió chacalito, ¿no? Sí, sí. Al estilo nórdico que se enrolla alrededor de Wormhill. Devora el ganado de la región y calma su sed con abrevaderos de leche. El monstruo tiene poderes regenerativos que hacen que parezca imposible matarlo, pero el caballero se viste con una armadura recubierta de púas y lucha con el dragón en el río donde acaba cortándolo en pedazos que se lleva la corriente. Ese es el gusano de Lambton, que pues como puedes ver tiene similitud con las leyendas que te he contado, como la de Sigurd, el cazador de dragones, y Fafnir, o incluso con Thor y con Jogurun Binder, Jogurun Rider. Yogur Rider, Minder, Sander. Igual, alguien lucha contra un dragón. Esto no solamente se ha visto en representaciones escritas o de obras de teatro, pues también se han generado costumbres y tradiciones en los pueblos. Y tú puedes ver en China los dragones que forman en los desfiles y todo eso son muy bonitos, pero también de este lado del occidente está una tradición muy similar conocida como la tarasca.
La Tarasca, o sea, es como... La ciudad de Tarascón, en el sur de Francia, celebra su legendario dragón con procesiones y esfigies. Conocida como la Tarasca o Tarasqué, si eres mamón, en francés. Le Tarasque. Era un horrible monstruo híbrido descrito en una leyenda medieval de Santa Marta. En el bosque oscuro, a orillas del río Ródano, Marta se encontró un monstruo que era más gordo que un buey, más largo que un caballo, con cara y cabeza de león, dientes afilados como espadas, melena de caballo, lomo afilado como un hacha, escamas erizadas y punzantes, 6 pies con garras de oso, cola de serpiente y un caparazón en cada lado como una tortuga. Ok, una cosa... Estaba bien cabrón, ¿no? Bien malvado. Interrumpiendo al dragón mientras se deleitaba con una víctima, Santa Marta le arrojó agua bendita y levantó una cruz. Entonces pudo atarlo con su faja. Oye, ¿qué pedo con las fajas en la Edad Media? Es que era colombiana. San Jorge, ¿te diste cuenta? Sí. ¿Te diste cuenta que también la leyenda de San Jorge usaba la faja de la princesa? Es que la faja era... Entonces pudo atarlo con su faja y conducirlo dócilmente de regreso a la ciudad, tras lo cual la gente del pueblo lo golpeó con regocijo hasta matarlo. Pero la ciudad adoptó su nombre. Desde la Edad Media, la leyenda de Tarasca se ha celebrado con un desfile de una efigie articulada con 5 hombres escondidos en su interior que podían hacerla bailar y saltar. La gente del pueblo buscaba arrebatarle púas del pellejo mientras la Tarasca intentaba derribarlos. Hay que ir un día a la Tarasca en Francia, ¿no? ¿Cuándo se celebra? A ver, ¿cuándo se celebra? Ahí pregúntale. Pero bueno, tenemos esta leyenda. Francia. Eso está buenísimo como para ir un día. Fíjate, 4 días. El último fin de semana de junio. Acaba de pasar, Davomático. Pues es el Día del Padre, es cuando vas a matar al dragón. Maldita sea. Oye, está súper chido, ¿eh? Sí. Vamos un día al ver la Tarasca. Debemos de hacerlo. A quitarle púas a la Tarasca. A quitarle púas. Sácale una púa a la Tarasca y es una señorita de ahí. Oye, el dragón de Wantley. Tenemos otra leyenda. Fíjate qué leyendas bonitas porque son no tan recientes, pero son culturalmente ricas, ¿no? Sí, estas son ya de la Edad Media más para acá y sí, están ya mezclan muchos elementos que pues vimos de dónde sí, lo cristiano, católico, ya mezclan la ciudad, o sea, tienen... Fíjate, el folclore tiende a ser menos serio y más irreverente que el mito o la leyenda. Y tanto los héroes como los dragones pueden convertirse en figuras divertidas en las fábulas de dragones. Por ejemplo, en las mascaradas, teatro popular de aficionados cuyas raíces se remontan a la tradición medieval, el dragón se reduce a una figura de pantomima, y a veces incluso con un giro cómico. En la tradicional Oxfordshire St. George Miracle Play, la continuación inglesa victoriana de una costumbre medieval, el dragón da saltos mortales, habla mal verso, ponte de cabeza, ponte de pie, carne, carne, carne para comer. Y el médico lo envenena con un giro cómico. En la versión particularmente obscena de las fábulas clásicas de esta criatura es el dragón de Wantley, también conocido como Wantcliffe Lodge, Yorkshire. Un burlesque que data del siglo XVII, impreso como una canción popular en 1685. En su armadura con púas por todas partes, no por dentro sino por fuera, el héroe llamado More of More Hall derrota al dragón pateándolo con su bota cubierta de púas. De modo que el dragón se queja, More of More Hall, o tu charrán. No dices, pues sí, lo que significa, ¿no? Sí. Con la cosa de tu pie me has pinchado el rabel, y expira de manera indigna. Primero se arrodilló, luego de espaldas cayó, entonces gimió, pateó, se pedorreó y murió. Se pedorreó y murió, está maravilloso, sí, ¿no? Supuestamente se conservan algunas rocas de las cercanías. Eran las únicas cosas que en el dragón destructor había dejado en pie. Disculpen, pero creo que necesito lentes nuevos. Y bueno, esas son partes de las leyendas. Algunas leyendas, pero hay muchas leyendas que ya no tienen que ver con las leyendas antiguas, pero que tienen que ver con una versión un poco más, es que es moderno, pero no moderno. O sea, comparado con las leyendas antiguas nórdicas, digamos, esto es mucho más reciente y esto ha estado vigente a nuestros días, ¿no? Y viene una parte importante, cómo se empieza a implementar el dragón en la iconografía y heráldica europea, que pues tú sabes que en escudos, hay muchos escudos que tienen dragones. Muchísimos, o sea, es un elemento
riquérrimo, ¿no? Y se tiene la idea de que esto se adopta por las legiones romanas, que fueron los primeros en utilizar una efigie de dragón. En el caso de, en el siglo II después de Cristo, una práctica que tomaron prestada de sus enemigos sarmatas, un antiguo pueblo iraní, que ellos originalmente... Ellos lo usaban antes todavía. O sea, porque sabemos que pues de ahí viene el mito, o sea, al final nace de esa región, y los romanos toman ese elemento. Un antiguo pueblo iraní. La caballería sarmata llevaba cabezas de dragón de metal pegadas a una tela similar a una manga de viento. Como estas que soplan con el viento para ver por dónde viene. Sí. Los romanos adaptaron la práctica y es posible que su versión del estandarte conocido como Draco y que llevaba una Draconarius fuera diseñada para generar un temible silbido o rugido a medida de que el viento atravesaba la tela y la tela ondeaba hacia atrás. Los estandartes de dragones y sus portadores alcanzaron un elevado estatus. Por ejemplo, el emperador romano Juliano en el siglo IV se enfureció cuando el enemigo le arrebató uno de sus estandartes de Draco. Y les partió la madre. Y pues bueno, sí, y sabemos que los romanos estuvieron en Inglaterra, ¿no? O sea, sí, ahí tenemos llegaron hasta la parte donde está el muro de Adriano, que está prácticamente parte de Inglaterra en dos, ¿no? Y de ahí es en donde empiezan la tradición de usar en los... Digo, hay muchísimos reyes y, bueno, vamos, en Gales... Sí, por ejemplo. El escudo en la bandera nacional es un wyverno. Es un wyverno, fíjate. Los anglosajones de Wessex adoptaron el dragón dorado y, en el tapiz de Bayeux se representa un estandarte del dragón. A partir de entonces, los normandos y muchos reyes ingleses incorporaron el estandarte del dragón. Cuando Ricardo Corazón de León se fue a las cruzadas, esto en el año 1191, llevaba el terrible estandarte del dragón desplegado en la frente. Mientras que en la batalla de Crecy, en 1346, el rey Eduardo III alzó su estandarte invicto del dragón de gules, es decir, rojo. Enrique V llevaba un estandarte de dragón en Agincourt, esto en 1415. Enrique Tudor, quien se convirtió en Enrique VII, hizo del dragón rojo galés una característica permanente en el escudo de armas inglés. Y Enrique VIII adoptó con entusiasmo la iconografía del dragón. En la heráldica, los dragones se han convertido en un elemento habitual. El tipo más común es la versión de 4 patas conocida por los alemanes como Lindwurm, que se puede mostrar como estandarte. Sí, que no está así como así. Así es, como rampante, ¿no? Ándale, como que hay 4 maneras como los colocan. Está con los 4 pies en el suelo, como estante, así se le llama. Caballo. Rampante, con ambas patas delanteras levantadas. Pasante, con una pata levantada, o durmiente, que está completamente acostado. Otra variante común es la versión de 2 patas, conocida como wyverno, que es la que está en el escudo de Gales. Y pues todo eso, pues evidentemente llega a los dragones literarios y como los conocimos ya nosotros en nuestras vidas. Que si te pones a pensar, pues prácticamente pues, todos serían dragones literarios, porque no es como que realmente hayan estado ahí. Bueno, pero algunos eran leyendas como tal y otros ya son historias escritas en base a un dragón. O sea, y para entretener. Para entretener. No es lo mismo Smaug que el Juggermorder. Exacto, que unos explican la creación de la Tierra. Pero es una leyenda, no hay una novela al respecto. O bueno, ahora a lo mejor ya hay escritos, pero no hay una novela como tal, sino era esta leyenda. Y otros sí los escribieron pensando en ellos. Entonces, fíjate que hay un libro que averigüé que por este libro que existe, una de las primeras obras literarias del canon occidental posclásico fue el Romance de Alejandro, una colección de cuentos sobre la vida y hazañas de Alejandro Magno que se popularizó en las cortes de Europa medieval. Los dragones aparecen en varios puntos de la narración. En un episodio, la madre de Alejandro, la reina Olimpia, recibe una visita en su cama del faraón y hechicero egipcio Nectanebo, disfrazado de dragón, que ella cree ver un avatar del dios Amón. De este cabrón. La fecundó y se peló. Dijo, no, fue el dios. Fue el dragón. Fue el dragón, oye, pues es un hijo del dragón. Y pues a partir de este libro empiezan a generarse historias. Tenemos un hito en la literatura de dragones, el poema épico de Edmund Spenser, The Fairy Queen, la reina de las hadas, escrito a finales del siglo XVI. Presenta las batallas de dragones más largas de la literatura premoderna. El poema de 6 volúmenes se relaciona tanto con la monarquía Tudor y en especial la isabelina como con el triunfo del protestantismo sobre el catolicismo romano.
los dragones aparecen como alegorías del mal. Okay. Entonces te das cuenta cómo continúan avanzando. Y a todo esto, ¿cuál es tu dragón favorito? Es complicado. Obviamente Smaug en mi corazón guarda un gran espacio porque pues es súper chido. Sí, y habla, ¿no? Pero hay muchos dragones bastante chidos. En lo personal, ¿sabes qué dragón me gusta mucho? El que aparece en La Bella Durmiente. ¿No te acuerdas? Esta versión muy negra, muy bueno, que es maléfica, es ¿no? maléfica, pero es esta versión muy negra, muy malvada. Esa iconografía del dragón me gusta muchísimo. Yo debo confesar que mis dragones favoritos son los que George R.R. Martin nos trajo. Pero es que ya me los gusta que mucho. viste en video, ¿no? ¿O Sí, estás hablando de lo que viste? No, los videos. No, una vez más. Yo conocí los libros por la serie y lo primero que vi pues fue... Ahora no puedes negar que Falkor pues debe estar en la lista. Que Falkor es más como un dragón oriental, como ¿no? un dragón oriental. Falkor es importante. Tenemos pues a los dragones de cómo entrenar a tu dragón que van muy pegados de la... bueno, Toothless también. Nórdica, ¿no? El chimuelo. ¿No? Oye, dime algo. ¿Tú tienes alguna película favorita de dragones? Digo, hablando ahorita de rapidismo. ¿Te acuerdas que platicamos el Hobbit de la de por medio? Dragon Age del 82? Sí, claro. Esa me gusta mucho. Me gusta mucho la de Corazón de Dragón. Es la que le arrancan una escama a un dragón. Ah, no. Es ¿Cómo se llama esa? Dragon Dragon Slayer. ¿No será Dragon Slayer? No, Dragon Slayer es la de Disney. Okay. Pero esa creo que se llama Dragon Heart. Slayer es la original, la que yo decía que era del 82, ¿no? Sí. Dragon Slayer. Pero no, yo creo que tú dices una que se llama Dragon Heart. Sí, esa. Que es con Dennis Quaid, me parece. Sí, que sí. Así es. ¿Sabes qué otra me gustaba también? No sé si era de Disney, yo creo que sí, porque era una animación, la de Pete y su dragón. Ah, sí, no más que esa era un poco racista, entonces. Sí, mucho. La demolieron, sí, pero me gustaba mucho y creo que fue de mis primeros dragones. Digo, sin contar a Cornelio de Reino Aventura. Cornelio de Reino Aventura. ¿O qué tal el dragón de Shrek, güey? También el dragón de Shrek. Bueno, la dragona. Es una dragona. Hay un dragón muy lindo, se los voy a recomendar, que aparece en esta historia. Creo que hablé la vez pasada de Colorín Colorado. Este cuento no se ha acabado. Okay. Es una pequeña historia de actor que hace esta obra de A Vivir. Dupeirón, creo que se apellida. Odín Dupeirón. Y haz de cuenta que este dragón es como representa un poco. Es un dragón que tiene miedo. Uy. Y entonces es una historia súper chida en donde el narrador de la historia se mete con la historia y te platica un poco de los miedos del dragón. Se lo recomiendo. Digo, no es una historia como para miedo ni nada. Es más bien como de superación. Sí. Pero ese dragón está coqueto. Y ahorita estoy leyendo, no tiene que ver con dragones, pero no sé a qué vino, esta novela de Invasión Silenciosa. ¿Qué tal va, Está interesante. Ya sé por qué le decían que era el ¿cómo se llama? Robert Ludlum, ¿cómo se llama el escritor? Sí, claro. Dan Brown. El Dan Brown mexicano. Sí. Porque sí tiene estos tintes detectivescos, señalescos. No tan marcado como Dan Brown, pero sí los tiene. Pero habla, por ejemplo, de un dinosaurio que tiene por ahí pues puede decir un orbe de metal, ¿no? Y me suena como que va a ir con dragones. Ya estoy ansioso por él. Ahorita pues estuve esta semana ocupado con ya estoy así de terminar el regreso del rey de El Señor de los Anillos. Ya con eso concluyo la trilogía con el Hobbit. Me faltan los demás libros. Pero ese es el siguiente. Y ahora, pero ya leíste el Hobbit, ahí tienes el dragón. No, creo que Smaug puede ser de mis dragones favoritos. Smaug es muy Hay bueno, muchos. Tiamat, la versión que aparecía en Calabozos y Dragones. Claro, también es memorable. Era un ¿no? gran dragón. Los dragones que aparecen en el Imperio del Fuego, ¿te acuerdas de esa película? ¿Cómo no? Que de repente lo que decías, ¿no? De una cueva aparecen cientos de dragones y agárrate. Hay muy buenas historias y bueno, lo que termino y con la reflexión que me gustaría que concluyéramos. Shenlong, por cierto. Oye, pues no te voy a... Exacto, Dragon Ball, ¿no? Que viene de o está inspirada en una historia de... ¿Sabes qué dragón me gusta mucho? Es esta historia de Disney, Raya, en donde aparecen dragones muy al estilo chino, con algunas diferencias, pero esa dragona me gusta bastante, es bastante chida. El dragón de Mulan también. El dragoncito de Mulan. Ese que es chiquito, ¿no? Y ese es lo que mi punto que te decía hace ratito, que posiblemente pues haya existido otros. Fíjate, ya tengo el dato ahora sí. Dragon Ball se inspira principalmente en la novela clásica china Viaje al Oeste del siglo XVI.
Akira Toriyama, creador, lo confirmó en varias entrevistas. Originalmente pensó en hacer una adaptación humorística de esta historia. Son Goku está basado directamente en Sun Wong, el rey mono, nombre japonés Son Goku. Y a ver, aquí dónde está la parte, la mitología, elementos taoístas, budistas y chinos. En general, dioses. Al principio, la inspiración del viaje del oeste es muy clara. A partir de Dragon Ball Z, la serie se vuelve más seria, de peleas y de... Bueno, ya eso es otra cosa. Pero sí estaba inspirada en una. Sí, Que es esta... que tienen que buscar efectivamente este poder para reunir a los dragones y todo eso. Claro. Y pues bueno, Lucifer, ¿qué te pareció? Me gustan mucho los dragones. Me encanta escuchar historia que no sabía que había de las mismas historias. O sea, la vez que hicimos este episodio no vimos toda esta información. No, o sea, no. Era como un poco más diferente ese programa. Creo que abordamos más los tipos de dragón. Sí. En este me gusta mucho entender la historia de dónde viene desde la palabra hasta el cómo lo fuimos adaptando. Me sigue maravillando el hecho de que haya dragones en todos lados. O sea, que el dragón haya estado tan metido en la cultura de toda la humanidad que haya dragones de tan temprana edad. Y me sigue maravillando que a la fecha seguimos viendo dragones maravillosos en todos lados. Sigue siendo, digo, ¿qué decir de Game of Thrones? Ahora que vi... ¿Ya viste la serie de...? No he tenido... Voy a tener que esperar hasta que termine. Ya te platiqué cuál fue mi desgracia. Sí, se ha puesto buena, la neta ha estado buena la serie, pero hemos visto muchos dragones muy, muy chidos. Digo, y ahorita empiezan a seguir. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa caricatura que se llamaba... No sé si era Dragon Slayer también. Una que era caricatura. Okay. Y que era un caballero. Y no hay que olvidarnos tampoco de las sagas, ¿no? Está Mundo Terra, habla de dragones. Vaya, hay varios libros y que se dedican exclusivamente a hablar tema de dragones. De dragones. Entonces, bueno, pues hay muchísimo de dónde seguir escarbándole al tema de los dragones. Hay más conocimiento, creo yo, por ahí que no hemos abordado. O sea, yo creo que es un tema que da para muchísimas cosas. Hay, por ejemplo, de dragones, hay mucho arte de dragones. Creo que eso es algo que se puede explorar. Y bueno, pues hoy en día con Game of Thrones, o bueno, en este caso con La Casa del Dragón, pues están vigentes. Está increíble. Y bueno, ¿y por qué no nos platican ustedes cuál es su dragón favorito? ¿Cuál es la historia? Exactamente. ¿Qué historia les gustó que incluya dragones? ¿Incluirían ustedes dragones en la historia real? Yo te dije y lo he confesado. Después de enajenarme tanto con Game of Thrones, bueno, en este caso con la canción de Hielo y Fuego, en algún punto sí me confundí en la historia de Inglaterra y decía, güey, cuando escuchaba la historia de Inglaterra... ¿Westeros? ¿Y los dragones? Sí. ¿Qué no había dragones en Westeros? En fin, platíquenos, por favor, todos. No se olviden de ese poderoso like, no se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar. Lucifer, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, fue muy divertido aprender ahora de los dragones. Sigamos aprendiendo, Daumático. Gracias, esperemos que gane México el Mundial. Ojalá. Aunque para cuando escuchen este programa probablemente ya no ganó el Mundial. No lo sabemos, dejémoslo así. No, vamos a echarle todas las porras a nuestro México. No importa lo que suceda, vamos a apoyar a nuestra selección que une a un país, y al menos tener algo que une a un país ya es bueno. Entonces, así es que felicidades donde sea que estén los seleccionados. Les mandamos aquí un abrazo y sobre todo a Alexis Vega. Así es. Vuela como dragón. Vuela como dragón. Raúl Jiménez. Y tú también, Morita. Todos vuelen como dragón. Oigan, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y no se olviden de algo. Cuando tengan oportunidad de soñar, háganlo en grande. Pero sobre todo, no dejen de crear. Gracias y hasta el siguiente episodio.